Muy bien, queridos hermanos, Señor les bendiga. Es un placer poder llegar hasta sus hogares por este medio, y le damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Vamos a darle un poquito de tiempo a los hermanos de la iglesia para que se vayan conectando y así podamos todos estar listos para poder escuchar de la palabra del Señor. Así que vamos a darle unos 10 segunditos, unos 10, 15 segunditos más a los demás hermanos para que se conecten, y entonces vamos a comenzar. En su Biblia vaya buscando Efesios el capítulo 4 y así vamos entonces a dar comienzo. Así que vamos a tomar unos 10 segunditos ahora para comenzar y continuamos. Ok, muy bien. Bueno, hermanos, es un placer poder compartir con ustedes. Gracias al pastor Nieto por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y predicar la palabra del Señor. Me parece que conocí al pastor Nieto allá alrededor del año 2004-2005 cerca de Atlanta, Georgia, y bueno, desde ese entonces hemos mantenido comunicación, y él ha estado en nuestra iglesia. Ha sido de bendición a los hermanos aquí en nuestra congregación, y espero que en esta noche yo pueda ser de bendición a ustedes. Como dije, mi nombre es Cristian Guzmán, pastor aquí en las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte. Nuestra iglesia se llama la Iglesia Bautista Vida Abundante, y ya voy para 10 años aquí en la iglesia siendo pastor, y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder trabajar para su obra o su honra en su obra. Mi esposa se llama Alicia y tenemos 5 hijos: Josías, Caleb, Sofía, Isabela y Silas. Y bueno, damos gracias a Dios por cada uno de ellos, y esperamos un día poder visitarles en Colombia. En nuestra iglesia tenemos varias familias de Colombia, y le damos gracias a Dios por ellos. Muy bien, estamos en Efesios el capítulo 4, Efesios capítulo número 4. Y en esta oportunidad quiero predicar este mensaje titulado Un caminar digno de nuestro llamado. Un caminar digno de nuestro llamado. Mire Efesios 4, verso 1, por favor. La palabra de Dios dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, te ruego que en esta noche tú uses tu palabra para edificación de tu obra, Señor, y te ruego que me uses a mí, que yo sea un instrumento útil en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea el predicador, Señor, en esta noche. Gracias porque eres bueno, y gracias porque para siempre es tu misericordia. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los primeros 3 capítulos de esta carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, Pablo escribió acerca de varios temas, y en particular escribió acerca de las bendiciones del cristiano en el capítulo 1. En el capítulo 2, él predicó o habló con respecto a las posiciones del cristiano. Y al hablar de las posiciones del cristiano, Pablo nos dice que en Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales, y que también hemos sido hechos partes de un templo santo en el Señor. Hemos sido hechos partes de un cuerpo. En otras palabras, tenemos una salvación eterna y somos parte del cuerpo o de la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 3,
Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso que esas verdades se aplicaban no solamente a los judíos que habían creído en Cristo como su Salvador personal, pero también se aplicaban a los gentiles que habían creído en Cristo por medio de la fe. A ambos grupos Dios los había salvado en Cristo y a ambos grupos les había dado las mismas bendiciones y las mismas posiciones. En el capítulo 3, verso 6, Pablo dijo: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Así que Pablo, en esos primeros capítulos, quería que esta iglesia se diera cuenta que Dios había establecido una unidad entre ellos, aunque eran de diferentes naciones, aunque eran de diferentes pueblos, de diferentes lenguas. Ahora, al entrar al capítulo 4, entramos ya a la segunda parte de este libro. Y en los capítulos 4 al 6, Pablo hace un énfasis en el andar o en el vivir del cristiano. 6 veces en el capítulo 4 y 5, Pablo usó la palabra andar o andéis. Y en esta primera sección que vamos a estudiar, Pablo nos dice que el cristiano debe andar en unidad. Más adelante del versículo 17, capítulo 4, del 17 al 32, ahí Pablo nos dice que el cristiano debe andar en santidad. En el capítulo 5, los primeros versículos nos dice que el cristiano debe andar en amor. Después nos dice más adelante, comenzando en el versículo número 6, que el cristiano debe andar como hijo de luz. Y después más abajo en el versículo 15, capítulo 5, verso 15, nos dice que el cristiano debe andar como sabio. Pero nos vamos a enfocar en esta primera sección donde Pablo nos dice por medio del Espíritu Santo que el cristiano debe andar en unidad. Debe ser uno, o andar en unidad con sus hermanos en Cristo. Pablo nos dice entonces que la unidad que tenemos posicionalmente en Cristo Jesús debe ser practicada diariamente en la vida de los hijos de Dios. Y hermanos, este tema es de suma importancia para la iglesia hoy en día, porque la falta de unidad bíblica es la razón porque muchas veces o muchas iglesias no salen adelante. Es la razón por la cual muchas veces la obra de Dios se estanca. Muchos cristianos hoy en día no promueven la unidad con su andar, con su diario vivir. Y Pablo nos dice: queridos hermanos, ustedes han sido salvos en Cristo tienen grandes bendiciones, en Cristo tienen grandes posiciones, y esas bendiciones y posiciones son para judíos y para gentiles. En la iglesia local no vamos a andar haciendo, dice Pablo, diferencia entre un judío y un gentil. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a Cristo, Él nos hizo uno, nos hizo parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y esa unión, esa unidad que tenemos posicional debe verse prácticamente en la manera como nos tratamos o nos relacionamos los unos con los otros. Así que en esta primera sección, Pablo nos va a animar a que vivamos en unidad. Y nos va a decir cómo podemos cuidar esa unidad dentro de la iglesia. Así que vamos a darle en esta noche respuesta a esta pregunta: ¿cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia local? Miren, hermanos, no hay nada peor que una iglesia dividida. No hay nada peor que una iglesia donde hay hermanitos y hermanitas que no se pueden llevar bien. No hay nada peor para el testimonio del evangelio, para el testimonio de la obra de Dios en la sociedad, que una iglesia que no está unida. Y si hay algo que necesitamos en este día, es que cada una de nuestras iglesias, cada uno de nosotros,
como partes de nuestras iglesias locales respectivas, aprendamos a andar en unidad. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora la pregunta una vez más: ¿cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia local? En primer lugar, lo hacemos entendiendo nuestro llamado. Entendiendo nuestro llamado. Para cuidar y practicar la unidad dentro de la iglesia, debemos entender que cuando vinimos a Cristo, Él nos hizo a todos parte de una familia. No de dos, no de tres. Jesucristo no tiene 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos. No, Él nos hizo parte de una sola familia. Mire Efesios capítulo 2, versículo 19. Mírelo ahí, por favor. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para cuidar y practicar la unidad dentro de la iglesia local, debemos entender que cuando Cristo nos salvó, Él nos hizo parte de su cuerpo, de su iglesia. Dios nos llamó a formar un cuerpo, una iglesia, una familia. Qué hermoso, ¿verdad? Así que yo aquí en Carolina del Norte soy parte de la misma familia a la cual usted pertenece allá en Colombia. Qué bendición. Ahora, la palabra andéis, aquí en el versículo número 1, es la palabra griega peripateo. Mire, usted va a aprender algo de palabras de griego hoy, así que escríbalas por ahí, después se las dice a otro hermano en la iglesia y va el hermano a pensar que usted está, ¿verdad?, que usted es increíblemente inteligente. Así que así lo puede impresionar. Pero la palabra griega peripateo literalmente significa caminar alrededor. Caminar alrededor. Después la palabra digno es la palabra griega axios, que significa apropiada o apropiadamente. Así que lo que Pablo le está diciendo a los hermanos aquí en este verso es esto. Pablo les dice: hermanitos, quiero que caminen alrededor los unos de los otros de una manera que representa apropiadamente el llamado con que fueron llamados. Su manera de vivir, que Cristo los llamó, siendo judíos o gentiles de diferentes naciones, que Él los llamó a ser una sola carne o ser un solo cuerpo, una sola familia y una iglesia. Quiero que vivan y que caminen alrededor los unos de los otros de una manera que apropiadamente representa ese llamado o esa salvación. Dios nos llamó a ser uno en Cristo. Así que mi manera de andar o de vivir cuando estoy alrededor de mis hermanos debe representar esa unidad, debe promover esa unidad. Creo que muchas veces no entendemos esta verdad. Y se nota en nuestro andar, se nota en nuestro vivir, se nota en la manera como nos tratamos los unos a los otros. Y parece que muchas veces el enemigo no es el diablo, sino que son los mismos hermanos de la iglesia. Y tal cosa, hermanos, no debe existir en el cuerpo de Cristo. Pastor, esas cosas pasan. Si no pasaran y si no estuvieran pasando, hubieran pasado en el tiempo de Pablo, él no lo hubiera dicho. Pero estaban pasando en aquel entonces y también acontecen y pasan hoy en día. Y nosotros como cristianos debemos entender que cuando Él nos llamó, cuando Cristo nos salvó a ser uno. El cristiano debe caminar alrededor de su hermano en Cristo diciendo: Él y yo somos uno en Cristo. Ella y yo somos uno en Cristo. Ellos y yo somos uno en Cristo. Para cuidar y practicar la unidad en la iglesia, lo primero que necesitamos es que debemos entender que Dios nos llamó a ser un cuerpo.
Dentro de su iglesia, queridos hermanos, allí en Suba, no hay dos congregaciones. Por lo menos no deben haber dos grupitos, o tres grupitos, o cuatro grupitos. Eso no es de Dios. El único grupo que debe existir dentro de su iglesia es la Iglesia Bíblica Bautista de Suba y nada más. Porque cuando se forma otro grupo, dentro de ese grupo entonces ya estamos teniendo problemas. Y esa división va a causar que la obra del Señor se estanque. ¿Cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia local? Lo hacemos entendiendo nuestro llamado. Le dice, yo preso en el Señor, os ruego. Hermanos, les ruego, les imploro que caminen como es digno, como es apropiadamente, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a ser unos. Bueno, sigamos. ¿Cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia? En segundo lugar, lo hacemos practicando virtudes que promueven la unidad. Virtudes que promueven la unidad. Mira el versículo 2, por favor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, más adelante en el capítulo 5, versículo 1 al 3, versículo 1 y 2, Pablo habla acerca del amor. Así que usted lo puede leer ahí más adelante. Pero aquí nos vamos a enfocar en tres virtudes. Ya que debo caminar alrededor de mis hermanos, promoviendo la unidad, ya que sé que esa es mi responsabilidad, ¿qué virtudes necesito en mi vida? En este verso Pablo menciona tres virtudes para cuidar y practicar la unidad. La primera es la humildad. La humildad. La humildad obviamente es lo opuesto del orgullo. Cuando no existe la unidad dentro de una iglesia, es porque hay orgullo en el corazón, en la vida de alguien. Alguien dentro de esa iglesia anda caminando con orgullo. Y la Biblia lo dice. Escuche Proverbios 13, verso 10. Proverbios 13, 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hermanos, la Biblia claramente que la soberbia produce, da a luz, ¿verdad? Produce contienda dentro de cualquier grupo. El orgullo no debe ser parte de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el orgullo es la raíz de la contienda. Así que cuando en la iglesia hay pleitos, cuando en la iglesia hay desacuerdos, cuando en la iglesia hay contiendas, cuando en la iglesia hay disensión y división, márquelo, querido hermanos, alguien en esa congregación está caminando con el corazón, con su vida lleno de orgullo. Es claro y la Biblia lo enseña. Así que la unidad o la humildad es tener un bajo pensar de sí mismo. Es en sí tener un pensar apropiado de sí mismo. En otras palabras, como cristianos, es saber exactamente lo que uno es. ¿Qué somos, queridos hermanos? Somos simples pecadores salvados por la gracia de Dios y puestos para ser siervos de los demás. El Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él mismo dijo en los evangelios, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Y la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces hoy en día y en muchas iglesias, muchas de nuestras iglesias, hay cristianos que no quieren servir. El orgullo nos lleva a no querer servir a ciertos hermanos, porque, bueno, no es de mi pueblo, no tiene mis costumbres, no es de mi país, no es de mi nación. Y la carne o el orgullo nos lleva a decir tantas locuras que produce división dentro de la iglesia. El momento
que el cristiano olvida lo que es. Un pecador salvo por la gracia de Dios, puesto para ser un siervo en la obra de Dios. El momento que el cristiano olvida lo que es el momento que el orgullo comienza a tomar lugar en su vida, y es el momento en que la unidad dentro de la iglesia comienza a ser atacada. Una vez más, Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia? Primero, entendiendo nuestro llamado, pero segundo, practicando virtudes que promueven la unidad. Y la primera, mencionada en el versículo 2, es la humildad. Romanos 12, verso 3 dice: digo pues a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Hermanos, debemos de mirarnos a nosotros mismos apropiadamente, bíblicamente. Una vez más, soy un pecador que no merezco la gracia ni el perdón de Dios, pero en su misericordia Él me amó, me buscó, me salvó, me hizo su hijo y me puso para servir. Eso es lo que somos. Somos siervos. Y el momento que se nos olvida eso, comienza el problema. Pablo le dijo a los hermanos de Roma: hermanos, no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, hermanos, no se crea la gran cosa. Amén. No crea que usted es el centro del mundo. No crea que usted es el mejor en la iglesia. No crea que usted es la mejor en la iglesia. Usted no debe mirarse a sí mismo con una percepción alta o un concepto alto de sí mismo. No, usted debe mirarse a sí mismo como el siervo de todos los demás que están ahí. Ay, pastor, es que hay alguna gente que no me cae bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la Biblia nos enseña que la humildad nos lleva, queridos hermanos, a promover la unidad. La humildad promueve la unidad. ¿Por qué? Porque me lleva a ver a los demás como superiores a mí mismo. La humildad me lleva a servir en vez de buscar ser servido. Hay gente que viene a la iglesia, que llega a los cultos buscando a ver, quiero ver cómo me van a bendecir hoy. Quiero ver cómo el pastor me va a bendecir. Quiero ver cómo los sugieres me van a bendecir. Es que yo merezco ser bendecido. No, lo que usted necesita es bendecir a otros. Y no debemos preguntarnos cómo es que otros nos van a bendecir a nosotros. Lo que debemos preguntar es cómo puedo yo ser de bendición a los demás. La humildad me lleva a buscar, me lleva a desear el bien del otro antes de buscar mi propio bien. La humildad me lleva a sacrificarme por el otro y a darle a él o a ella el lugar de honor. La humildad promueve la unidad, mientras que el orgullo la destruye. Y hermanos, aquí Pablo nos dice: hermanos, les ruego que caminen alrededor en los unos de los otros de una manera apropiada. De una manera que represente apropiadamente el llamado con que fueron llamados. Y ustedes no fueron llamados a crear 2 iglesias ahí en Éfeso, ni 3 ni 4, no. Hay una iglesia de cristianos y deben caminar como si son uno en Cristo. Esa unión posicional se debe ver prácticamente y diariamente en su diario vivir. Y la primera virtud que iba a ayudar con eso, hermanos, iba a ser la humildad. Oh, cuánto necesitamos ser humildes hoy en día. Filipenses 2, verso 3, la Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿Recuerda lo que dice el verso? ¿Qué dice? Como superiores a él mismo. Así que el hermanito que le abre la puerta a usted cuando usted llega a la iglesia, el ujier, él es superior a usted. La hermanita que está cuidando a los niños en la guardería, cuando usted está en el culto bien sentadito ahí calmadito, ella es superior a usted. El diácono es superior a usted. La Biblia nos dice que con humildad
yo debo estimar, debo valorar a cada uno, dice, como superiores a mí mismo. Increíble, pero esa no es la actitud que muchas veces vemos en la iglesia. Gente que ni le da la mano a otros, gente que caminan así con el pecho de fuera como si es que son el rey de Roma, ¿verdad? O el papa de Roma, como usted lo quiera decir. Es que con fulano yo no me llevo bien. Ay, disculpe. Ay, es que yo no puedo trabajar con fulano, yo no puedo trabajar con fulana. Qué bonito. Para que la unidad sea una realidad, debemos caminar con humildad. Si usted tiene alguna contienda con otro cristiano, si no se lleva bien con otros, si ni puede saludar a otro cristiano, desde ya le digo que usted tiene orgullo en su corazón. Y ese orgullo está destruyendo, está atacando y puede llegar a destruir la unidad que debe caracterizar la iglesia del Dios viviente. Yo no sé a ustedes, queridos hermanos, pero como pastor, si hay algo que me cae mal y que me molesta y me nace, digamos, una indignación justa, es cuando algún hermano ataca la unidad de nuestra iglesia. Y eso nos debe molestar a cada uno de nosotros y nos debe empujar a cuidar la unidad, como vamos a ver más adelante. Así que dejemos atrás ese orgullo. Debemos vestirnos de humildad y al hacer eso vamos a poder gozar de la unidad dentro de la iglesia local. Virtudes que promueven la unidad. La primera es la humildad. La segunda es la mansedumbre. Sigue diciendo el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre literalmente significa poder bajo control. Ahora, hermanos, yo no sé si la palabra mensos es una mala palabra en Colombia, pero aquí no lo es, en nuestro país no lo es. Pero muchos hoy en día dicen, los mansos son mensos, pastor. Porque creen que aquellos que no reaccionan al insulto o la ofensa, que son mensos. Esa persona se está dejando. Pero la realidad, la verdad es que los mensos son aquellos cristianos que no son mansos. La mansedumbre es poder bajo control. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy, que dijo, manso y humilde. Estas primeras dos características que Pablo menciona aquí eran evidentes y eran vistas diariamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la mansedumbre, es el tener el poder de reaccionar a insultos con insultos y no hacerlo. Es el poder de tratar mal a los que nos maltratan y tratarlos a ellos con mal y no hacerlo. Es el tener el poder de pagar diente por diente, ojo por ojo y no hacerlo. Otra vez el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La Biblia nos dice que como oveja fue llevado al matadero. La Biblia nos dice que Él enmudeció su boca, dice. El manso es aquella persona que no reacciona. Hay personas que dicen, ay pastor, pero es que yo no me dejo. Yo no me dejo, pastor. Yo digo lo que tengo que decir, pastor. ¿Alguna vez se ha dado usted cuenta que no siempre tiene que responder? ¿Sabía usted que no siempre tiene que responder o reaccionar a algún insulto, a alguna ofensa? Si sus palabras o sus acciones no van a promover unidad, mejor sería, queridos hermanos, que nos mantengamos callados y que no hagamos nada. Porque lo más importante en la iglesia no es el desquitarme con el hermano que me ofendió. No, lo más importante es guardar esa unidad. Es cuidar la unidad que Cristo ha establecido. Debemos
demostrar nuestra mansedumbre. La mansedumbre promueve la unidad. Me lleva a no hablar o a reaccionar indebidamente y así mantener la unidad con los demás. Al que le falta mansedumbre, a esa persona, ese cristiano, siempre desea tratar a la otra persona de la misma manera como él ha sido tratado. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. El que tiene mansedumbre simplemente deja las cosas en las manos de Dios, sabe que Dios todo lo sabe que Dios todo lo ve y entiende que Él es el juez perfecto. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. La falta de mansedumbre, hermanos, convierte pequeños problemas en una crisis mundial. Es increíble cómo muchas veces en las iglesias un pequeñito problema, pero estoy hablando de un pequeño problema, porque es tratado incorrectamente, porque es tratado sin humildad y mansedumbre, explota y llega a ser una crisis mundial que nadie sabe cómo arreglar el problema, porque un carnal o dos carnales dentro de la iglesia no guardaron la unidad, no fueron humildes y no fueron mansos. La falta de mansedumbre convierte pequeños problemas en una crisis mundial dentro de la iglesia. Eclesiastés 10:4, escuche lo que dice la Biblia. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si tu jefe se exaltare contra ti, si él se molesta contra ti, si tu príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. En otras palabras, quédate tranquilo. No hagas nada, quédate tranquilo. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, el poder bajo control, hará cesar grandes ofensas. La razón por qué algunos cristianos no se llevan bien es porque no hicieron uso de la mansedumbre en alguna circunstancia y dijeron, hicieron o reaccionaron en la carne, y el problema se hizo más grande. Así que cuando la unidad no existe en la iglesia, es porque alguien comenzó a caminar con orgullo, la humildad quedó afuera. Alguien dejó de ser manso en su vida. Sigamos, mire el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Para cuidar y practicar la unidad en la iglesia local, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. En tercer lugar, necesitamos la paciencia. Los griegos tenían dos palabras que hablaban acerca de la paciencia. Una describía paciencia bajo circunstancias adversas y la otra hablaba de paciencia hacia personas. Esa es la palabra usada aquí. Esa palabra es traducida en varias ocasiones como longanimidad. Longanimidad. La palabra significa de larga pasión. Esa es la paciencia que Dios nos muestra a nosotros cada día. Es la paciencia que espera suficiente tiempo para expresarse, para expresar alguna molestia. Primera de Pedro 3:20 nos dice que esa fue la paciencia que Dios le demostró a aquellos que vivieron durante el tiempo de Noé. Él demostró paciencia, longanimidad hacia ellos y les dio 120 años para que se arrepintieran de sus pecados. Esta es la paciencia que evita el uso de fuerza prematura, controla la reacción personal en contra de otro. Otra razón por qué en la iglesia muchas veces no existe la unidad es porque no somos pacientes, queridos hermanos. No tenemos longanimidad. Pensamos que, bueno, todos van a ser pacientes conmigo
y todos tienen que soportar mis imperfecciones, todos tienen que soportar mis errores y mis faltas, pero yo soportar a los demás, oh no. Qué increíble es nuestra actitud muchas veces. Qué bueno que Dios no es así con nosotros, amén. Qué bueno que cuando Dios nos ve, Él entiende, no, son polvo. Como dijo David dijo, yo soy un gusano, ¿verdad? Dios entiende que no somos perfectos, que vamos a fallar, que no vamos a hacer todo perfectamente. Él lo entiende y es paciente para con nosotros. Y la Biblia nos dice que de nosotros debemos hacer lo mismo, tener esa misma actitud con nuestros hermanos en Cristo. Mire ahí el capítulo 4, versículo 32. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Cristo fue paciente o es paciente, así como Dios el Padre es paciente con nosotros, de la misma manera debemos ser pacientes con otras personas. Pero la razón por la cual muchas veces la unidad no existe dentro de la iglesia local es porque no somos pacientes. No tenemos longanimidad. Por cualquier cosa, por cualquier locura, explotamos. Y desde ya le digo, usted está siendo un estorbo a la unidad de la iglesia local si usted es una persona que no tiene paciencia. Hay pastores que necesito hablar con usted porque usted no sabe lo que le hicieron a mi hijo en la guardería. Pastor, necesito hablar con usted porque usted no sabe lo que dijeron acerca de mi niño en la escuela dominical. Y usted no sabe que el problema fue su niño y usted echándole la culpa a medio mundo. Paciencia. La paciencia es necesaria. La paciencia es necesaria. Hay gente que dice, cristianos que dicen, es que pastor, es que yo así soy. No, querido hermano, es que así es que usted, como usted quiere ser. Pero la Biblia, porque la Biblia nos dice a nosotros que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si éramos impacientes cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos en el mundo, cuando no éramos cristianos, esas cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Nuestro problema es que no andamos en el Espíritu, sino que andamos en la carne. Pero si anduviésemos en el Espíritu, una de las evidencias sería la paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. El que no es paciente con la gente, con los hermanos de la iglesia local, esa persona está demostrando carnalidad. Es increíble para mí ver cómo cristianos se han molestado y se han enojado por cosas insignificantes. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Es que hay hermanos en la iglesia que no me caen bien. O es que hay hermanos que dijeron cosas acerca de mí. Increíble. Se van molestos y enojados. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia con los demás. Pero olvidaron todas las veces que todos los demás fueron pacientes con ellos. Para mantener la unidad dentro de la iglesia necesitamos tener paciencia. Deje de decir, es que así soy. No. Esa es nuestra carne, esa es nuestra carnalidad. Debemos someternos al Espíritu Santo y entonces, hermanos, vamos a poder andar en unidad los unos con los otros. ¿Cómo cuidamos la unidad dentro de la iglesia local? Bueno, en primer lugar, la cuidamos entendiendo nuestro llamado. Cristo nos llamó a ser parte de una iglesia. En segundo lugar, la cuidamos practicando virtudes que promueven la unidad. Está la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Número tres, para cuidar y practicar la unidad en la iglesia local, necesitamos, en tercer lugar, lo hacemos entendiendo nuestra responsabilidad hacia la unidad. Mire el versículo 3. Dice la Biblia en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos.
La palabra significa rápidos y con diligencia. Rápidos y con diligencia. Es la responsabilidad de todo cristiano en la iglesia bíblica bautista de Suba de cuidar, guardar y proteger la unidad que el Espíritu Santo ha establecido entre ustedes. Vienen de diferentes caminos de la vida. Algunos de una tal vez una esfera tal vez económica más alta, otros mediana y otros bajos, pero no importa. Unos con muy buena educación, otros con educación media y otros sin educación. Eso no importa. Dentro de la iglesia local, todos, mire, somos igual ante el Señor Jesucristo. No hay ni uno que sea mejor que el otro. El único que se debe llevar la honra, la gloria y el honor y que debe ser elevado dentro de la iglesia es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y ahí los demás todos somos siervos los unos de los otros. Sí, tenemos algunos títulos. Sí, algunos tenemos posición. Pero con más responsabilidad, entonces debemos nosotros servir a los otros hermanos. Pero de todas maneras todos somos siervos. ¿Cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia local? Entendiendo nuestra responsabilidad hacia la unidad. Como dije, todo cristiano dentro de la iglesia local debe cuidar, guardar y proteger la unidad de su iglesia. Eso quiere decir, queridos hermanos, que si alguien anda por ahí sembrando discordia, si alguien anda por ahí siendo un chismoso, si alguien anda por ahí hablando mal y difamando y blasfemando a otros, usted, su responsabilidad debe ser: no, queridito hermano, véngase usted y yo nos vamos a sentar. Porque mire, usted está hablando del hermano fulano de tal, y el hermano fulano es parte de nuestra iglesia, y lo que usted hace es incorrecto, es en contra de la palabra de Dios, y usted va a destruir la unidad que estamos disfrutando. Oh, qué bueno sería que todo cristiano tuviera esa mentalidad, pero muchos no la tienen. Dice el versículo que debemos ser solícitos en guardar la unidad de ¿quién, hermanos? ¿De quién? Del Espíritu. La unidad del Espíritu. Dice la unidad del Espíritu. No la unidad que usted tiene con algunos en la iglesia, pero que con otros no. Dice la unidad del Espíritu. No la del grupito con el cual usted se junta siempre, y que solamente a ellos les habla, y que solamente con ellos tiene compañerismo. Yo entiendo que dentro de la iglesia pueden llegar a haber relaciones que son un poco más profundas que otras, y nos llevamos muy bien con otros hermanos, ¿verdad? Y eso está bien, pero no debe eso llevarme a mí a simplemente andar con mis amiguitos e ignorar a los demás. No. Les voy a decir algo, queridos hermanos. Algunos dentro de las iglesias no se llevan bien con otros. Y si usted está en ese grupo, usted no está cumpliendo con su responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Hay iglesias donde uno va y uno se da cuenta y uno escucha de que hay hermanos que no saludan a otros. Hay hermanos, hay algunos que no hablan bien de otros. Que no pueden: pastor, por favor no me ponga en la guardería con la hermana fulana de tal, porque ay, con ella yo no la aguanto, pastor. Oh, qué bueno que Dios no dice eso de nosotros. Qué bueno que Dios no es así. Bueno, si ese es usted, si esa es su actitud, usted está en pecado y está haciendo un estorbo a la unidad de la iglesia local. Y usted dice: bueno, pastor, si es así la cosa, pues me voy. Bueno, mejor sería que se arrepienta de su pecado en vez de ir a causar problemas a otra iglesia. Arregle su vida, entienda que esa actitud no agrada a Dios, entienda que tenemos la responsabilidad de ser rápidos y que con diligencia debemos guardar la unidad del Espíritu Santo. Él nos ha unido. Todo cristiano en la iglesia
Bíblica Bautista de Suba tiene la responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu Santo con sus palabras, con sus acciones y con sus actitudes. Hermanos, debemos entender que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes pueden atacar y pueden hacerle mal a la unidad de la iglesia local. Y por eso Pablo nos dice: queridos hermanos, les ruego que anden alrededor los unos de los otros, como es digno, como es apropiado del llamado con que fueron llamados. Dentro de la Trinidad no hay división. Dentro de la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo no hay división alguna. Y cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos allá en el huerto de Getsemaní, la noche que Él fue entregado y traicionado por Judas, Él oró: Señor, te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Dios desea que cada iglesia bíblica, que cada congregación de cristianos salvos por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe en Él, sea un grupo de hermanos unidos, que representen claramente Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que es tiempo de dejar atrás estas niñerías, esa inmadurez que muchas veces demostramos, y entendamos: Él nos llamó a formar una iglesia. Si soy humilde, manso y si tengo paciencia, voy a cuidar esa unidad. Y es mi responsabilidad de que con rapidez y que con diligencia proteja la obra de Dios, que no permita que nadie ataque la obra de Dios de adentro, que la unidad de la obra de Dios sea atacada. La voy a guardar y la voy a cuidar. ¿Cómo cuidamos y practicamos la unidad dentro de la iglesia local? Para terminar, número 4, entendiendo los elementos de nuestra unidad. Mire el versículo 4, por favor. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versos vemos que Dios ha establecido una unidad perfecta entre todo cristiano. Todos somos parte del mismo cuerpo. Dice el verso 4, un cuerpo. El Señor Jesucristo no tiene 2, 3, 4, 5 iglesias. Él tiene una iglesia. Un cuerpo. Así que el hermano fulano de tal que se sienta allá en la esquina, a la mano izquierda, allá pegadito a la puerta, que a veces usted no se lleva muy bien con él, ese hermano es parte del mismo cuerpo al cual usted pertenece. Sí, imagínese usted. No, es que cuando lleguemos al cielo no va a haber el cuerpo del Señor Jesucristo número 1 acá, el cuerpo del Señor Jesucristo número 2 por allá, el cuerpo del Señor Jesucristo número 3 por allá. No, ahí no hay nada de eso. Un cuerpo. Así que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos el mismo espíritu. Dice: un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. El Espíritu Santo que yo tengo es el mismo Espíritu Santo que tienen todos los hermanos de mi iglesia. Entonces no hay razón por qué yo no me lleve bien con cada uno de ellos. No hay razón por qué no los ame. No hay razón por qué no tenga paciencia. No hay razón por qué no sea manso para con ellos. No hay razón por qué esté dividido. ¿Por qué? Porque ellos tienen el Espíritu Santo, y el día que yo fui salvo, yo recibí el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza. Dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Hermanos, ¿cuál es la esperanza que tenemos? De que un día, cuando este mundo, esta vida se acabe, todos vamos a ir al cielo. Y allá vamos a estar todos. Ay, pastor, ¿me está diciendo que la hermanita fulana de tal va a estar allá en el cielo también?
Pero sí, hermana, ¿dónde va a estar? Si ella fue salva por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, ¿dónde la va a mandar usted en la eternidad? Ay, pastor, es que no me llevo bien y tengo que mirarla por toda la eternidad y en el cielo. Sí, querida hermana, así que aprenda a amarla ahorita, porque allá en el cielo la va a ver todos los días por el resto de la eternidad. ¡Qué bendición! Fuimos llamados en un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Tenemos la esperanza de que un día Cristo nos llevará a todos al mismo cielo y estaremos con Él por toda la eternidad. Tenemos todos la misma esperanza. Después sigue diciendo, versículo número 5, un Señor. El Señor que lo salvó a usted es el mismo que salvó a aquel hermano con quien usted no se lleva bien. El Señor que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre por usted es el mismo que habita y que mora en el cuerpo, en el templo de aquel hermanito que sí lo ofendió, pero que usted no lo ha perdonado. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Tenemos un Señor, un mismo Salvador. Y después sigue diciendo una fe. Aquí hablando acerca de la doctrina. Creemos la palabra de Dios. Creemos en las verdades y en las doctrinas de la Biblia. Lo que yo creo es lo mismo que mis hermanos en mi iglesia creen. Tenemos esa misma creencia. Todos creemos en la misma palabra. Todos, dice, un Señor, una fe. Después dice un bautismo. Un bautismo. Todos fuimos bautizados de la misma manera. Y todos fuimos no solamente bautizados físicamente bajo agua, pero también fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. El día que fuimos salvos, Él nos tomó y nos bautizó, nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo. Un bautismo. Y después dice, un Dios y Padre de todos. Así que, queridos hermanos, si notó, son 7 elementos. Y el número 7 en la Biblia es el número de perfección. Así que todos nosotros, como hijos de Dios, estamos perfectamente unidos en Cristo Jesús. Y así como Él nos tiene perfectamente unidos posicionalmente, así también debemos vivir diariamente y prácticamente. No debemos hacer nada, debemos guardar nuestras palabras, reservar nuestras actitudes y nuestras acciones para mantener, para guardar la unidad que Dios estableció el día que fuimos salvos. Estos 7 elementos que nos unen posicionalmente nos deben unir prácticamente también. Así que nuestra unidad práctica debe representar nuestra unidad posicional. Es increíble, pero hay incrédulos que no van a iglesias bautistas porque saben, ¿no?, que esos bautistas siempre se andan peleando. No, es que yo conozco ahí, el diácono salió mal de ahí. Es que ahí la maestra de escuela dominical se fue enojada y yo escuché el chisme que pasó esto y lo otro y lo otro. Y una vez más, como dije, la falta de unidad es la razón por la cual muchas veces la obra de Dios se estanca y el testimonio del evangelio es pisoteado entre los incrédulos. Pablo aquí, para comenzar esta sección del capítulo 4, 5 y 6, esta sección práctica, nos dice, queridos hermanos, ustedes deben andar en unidad. Así que, querido hermano, yo le hago, o le digo, le suplico, le ruego que este mandato también se cumpla en su vida. Si por alguna razón usted tiene algún problema, si usted ha tenido alguna contienda, algún pleito, algún desacuerdo con algún hermano en la iglesia, y usted que no se lleva bien, que no lo ve bien, que no se ven bien, que no se tratan bien, mire, arregle ese problema, porque está estancando, está quitando la bendición de la obra local. Eso no es lo que Dios desea para su iglesia. Humíllese,
Y si usted es el que tiene que pedir perdón, pida. Y si usted es el que tiene que perdonar, perdone. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo que ha hecho lo mismo con usted. Que Dios nos ayude, hermanos. Y entonces Pablo comienza y nos dice: os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él nos llamó a ser uno, una iglesia, un cuerpo, una familia, y debemos vivir de esa manera. Espero que el Señor nos ayude y espero que usted sea una persona dentro de su iglesia local que promueva la unidad. Vamos a orar, oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y Padre, te pido, Señor, que nos perdones, porque muchas veces dejamos que nuestra carne, Señor, que nuestra carne nos controle, y la humildad y la mansedumbre y la paciencia no existe, y la unidad dentro de la iglesia local se pierde. Perdónanos, oh Padre. Y te ruego que a cada uno de nosotros tú nos ayudes a examinarnos a sí mismos. Y ver, oh Padre, examinar si hay alguien con el cual no está esa unidad como debe estar, esa relación como debe estar. Te ruego que nos ayudes. Te ruego por la Iglesia Bíblica Bautista de Suba, que en esta iglesia, Señor, la unidad sea vista desde lejos. Que no sean, oh Padre, como la iglesia allá de Corinto, que le fueron a decir a Pablo en Éfeso: oh Pablo, estamos teniendo problemas en la iglesia. Pero que sea una iglesia de la cual se escuche un buen testimonio, una iglesia de la cual se escuche que tienen unidad, que hay hermandad, que hay armonía entre ellos. Y te ruego, oh Padre, que tú les bendigas y les ayudes, y que sea una iglesia bendecida, Señor, en gran manera. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser solícitos, a guardar la unidad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero agradecerles por su atención, por su tiempo. Disculpen si me pasé un poco los minutos, pero espero que lo que se ha dicho ha sido de bendición y de ayuda a su vida espiritual. Una vez más, al pastor Nieto, muchas gracias, pastor, por la invitación. Estamos pidiéndole al Señor que Dios le siga ayudando y bendiciendo, y que estos cultos sigan siendo de bendición y de edificación para la iglesia allá en Suba. Que el Señor les bendiga, pasen muy buenas noches, y Dios mediante un día, hermanos, podamos verlos cara a cara. Que el Señor les bendiga.